Bienvenidos a una nueva clase de química. El tema para el día de hoy es números cuánticos y el objetivo que tenemos es identificar los 4 números cuánticos y su valor. ¿Qué son los números cuánticos? Son valores numéricos discretos que indican las características de los electrones de los átomos. En este caso vamos a poder saber el nivel de energía, los orbitales, el movimiento que en este caso hacen los electrones. Entonces en este caso vamos a conocer las características de los electrones en los átomos. Vamos a ver 4 números cuánticos. Aquí en la primera presentación pues tengo los primeros 2 números cuánticos. Necesito que pongan mucha atención. El primer número cuántico se llama principal y se representa con la letra N minúscula. Y nos va a indicar el nivel de energía y su valor es un número entero positivo, desde el 1 hasta el 7. ¿Por qué hasta el 7? Recordemos que en la tabla periódica tenemos 7 periodos y los periodos nos indican el nivel de energía que tienen estos elementos o átomos. Se le asocia a la idea física del volumen del orbital. Y nos dice también que N va desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en algunos casos sería 8, ¿verdad? Si hay elementos que estuviera en el 8. Vamos con el segundo número cuántico secundario o azimutal. Este se representa con la letra L. Nos va a indicar el subnivel de energía del electrón y se asocia a la forma del orbital. Para este caso tenemos 4 orbitales. Tenemos el orbital S, P, D y F. Su valor dice que depende del número cuántico principal N, es decir, que sus valores son todos los enteros desde 0 y desde N-1, incluyendo al 0. Bueno, para esto necesito que vean este cuadro en el cual nos dice que hay tipos de orbitales, que los mencioné. Tenemos 4 orbitales, S, P, D y F. ¿Cuál va a ser el valor del número cuántico secundario o azimutal dependiendo del tipo de orbital? En este caso, jóvenes, si tenemos el orbital S, entonces el valor de S para el número cuántico secundario va a ser 0. Si tenemos como el orbital P, el número cuántico secundario sería 1. Si tenemos el orbital D, el número cuántico va a ser 2. Y si tenemos el orbital F, el número cuántico secundario sería 3. Bueno, de esta manera también tenemos el número de orbitales. Si fuera S, pues sería 1, P sería 3, T serían 5 y F son 7. En este caso, el número de orbitales nos indican, ¿verdad?, las diferentes casillas que puede tener según el tipo de orbital. Ahora, ¿por qué estas cantidades son importantes? Porque hay que tener en claro algo, que en cada orbital solamente podemos tener 2 electrones ubicados en cada uno de estos orbitales. En este caso, en el orbital S, que solo puede tener un orbital, solamente puede tener 2 electrones. Si fuera el orbital P y nos dice que la cantidad pueden ser 3 orbitales, y si acabo de decir que cada orbital puede tener 2 electrones, 3 por 2 serían 6 electrones que podemos ubicar en el orbital P. Luego tenemos el orbital D. El orbital D dice que puede tener 5 orbitales. Y 5 por los 2 electrones que puede tener cada uno de estos orbitales serían 10. Tenemos el último, que sería el F. El F dice que puede tener 7 orbitales. 7 por 2, 14 electrones que nosotros podemos ubicar según estos orbitales. Entonces hay que tener en cuenta que para el orbital S solamente podemos tener 2 electrones. Para el P, 6 electrones. D, 10 electrones y F, 14 electrones. Y no se nos olvide que el valor del número secundario para S es 0. El valor secundario
Para el P sería 1, D 2 y F 3. Estos valores hay que tenerlos ahí en cuenta en mente, o si no, tenerlo copiado ahí en su cuaderno. Vamos al siguiente. Tenemos el tercer número cuántico, que es el magnético, y se representa con M o ML. El número cuántico magnético nos va a describir las orientaciones espaciales de los orbitales. En este caso, ¿verdad? Nos indica cómo está orientada la nube electrónica que rodea al núcleo. Sus valores son todos los números enteros desde negativo L hasta positivo L, incluyendo al 0. Esto es importante, ¿verdad?, para poder resolver los ejercicios que vamos a ver más adelante. El valor del número cuántico magnético, M, según el ingreso del último electrón al orbital. No sé si lo recuerdan, ¿verdad? Pero ya vimos que hay 4 orbitales, S, P, D y F. Dijimos que para el orbital S solamente puede tener un orbital, que en este caso ahí lo tenemos, una casilla. El orbital P dijimos que tenía para 3. Para el orbital D dijimos que podía tener 5 orbitales. Y para el F podía tener 7 orbitales. Bueno, si no sé si lo recuerdan, pero habíamos dicho que este puede tener un orbital. Para el P puede tener 3, T5 y F7. Y si no, pues voy a volver a regresar para que lo recuerden, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 3, 5 y 7, que es la tercera columna, que nos dice la cantidad de orbitales que puede tener según el tipo de orbital. Para S solo 1, para P 3, D 5 y F 7, ¿verdad? Eso es lo que nos está indicando en lo que estamos viendo ahorita en este cuadro. Como S solamente puede tener un orbital, en este caso sería 0. Para P sería desde negativo 1 hasta positivo 1, o sea, negativo 1, 0 y 1. De esta manera ya tiene los 3 orbitales. Para el orbital D, que puede tener 5, entonces sería desde negativo 2 hasta positivo 2. Y el orbital F, que puede tener 7 orbitales, sería desde negativo 3 hasta positivo 3. Ahí un pequeño error en cuanto a... sería positivo 3. Ahí, ¿verdad? Positivo 3 en este caso, ¿verdad?, nos va a indicar lo que es el número cuántico magnético. Hay que tenerlo en cuenta de que va desde negativo L, ¿sí?, pasando por 0 y llega hasta positivo L. Esto es el número cuántico magnético. Lo vamos a determinar de esta manera. Pero eso ya vamos a ver más adelante cómo es que surge, ¿verdad?, lo que es el número cuántico magnético. Pero para eso les digo, hay que recordar, ¿verdad?, cuántos orbitales puede tener S, P, D y F. Bueno, vamos al último número cuántico, se llama spin. Esto lo podemos representar con una letra S o MS. Informa, dice, el sentido del giro del electrón en un orbital. En este caso, ¿verdad?, nos va a decir el sentido del giro del campo magnético que produce el electrón sobre su propio eje. Este sentido del giro lo puede hacer a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Indica, dice, si el orbital donde ingresa el último electrón va completo o incompleto. Y el valor puede ser positivo 1/2 o negativo 1/2. Si ustedes pueden ver la imagen, el primero, el movimiento lo está haciendo en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto va hacia arriba, y este nos está indicando que su valor va a ser positivo 1/2. Si el movimiento del electrón, en este caso, va a favor de las manecillas del reloj, sería su valor negativo 1/2. En otras palabras, jóvenes, si el electrón va hacia arriba, va a ser 1/2
positivo. Si el electrón va hacia abajo, va a ser negativo 1/2. Hay que tenerlo en cuenta para poder resolver los ejercicios. Entonces, si el electrón se coloca hacia arriba, sería positivo 1/2, y si se coloca hacia abajo, sería negativo 1/2 el número cuántico de spin. Bueno, vamos ahora a continuar. En una configuración electrónica, un electrón puede ser representado simbólicamente por, aquí tengo en el ejemplo, ¿verdad? 3p1. El 3 nos dice el contenido que nos va a indicar el número cuántico principal. En este caso, el número nos va a indicar el número cuántico principal n. La letra P nos va a indicar el número cuántico secundario, que es la letra L. Y el 1, que está como exponente, nos va a indicar la cantidad de electrones existentes en un tipo de orbital, que en este caso sería 1. Bueno, esto es importante, ¿verdad?, para poder entender cómo nosotros vamos a poder resolver los ejercicios. Vamos ahora aquí en esta parte, ¿verdad?, que como resumiendo un poco de lo que hemos estado viendo. En el subnivel S, si lo recuerdan, el subnivel S yo dije que para S el valor de L iba a ser 0. Dije que para P el valor del número cuántico secundario iba a ser 1. Para D el valor del número cuántico secundario iba a ser 2. Y para F el valor del número cuántico secundario o azimutal iba a ser 3. Esto, ¿verdad? Aquí tenemos los orbitales. Ya dijimos que para S solamente puede tener un orbital, que está representado de esta manera. Para P puede tener 3 orbitales, que va desde negativo 1 hasta positivo 1. Luego el subnivel D puede tener 5 orbitales y abarca desde negativo 2 hasta positivo 2. Y si el subnivel es F, abarca 7 orbitales, y este es desde negativo 3 hasta positivo 3. Aquí, ¿verdad? Esto es la manera sencilla de poder indicar, ¿verdad?, cuántos orbitales va a llevar según. Si es S, va a tener 1. Si va a ser P, va a tener 3 orbitales. Si va a ser D, va a tener 5. Y si es F, va a tener 7 orbitales, como lo indica aquí, ¿verdad?, en la segunda columna. Ahora, recordemos que cada orbital, o sea, este es un orbital. Cada orbital solamente puede tener 2 electrones. Por eso aquí, por ejemplo, en el P tiene un orbital, 2 y 3. De esta manera tiene los 3 orbitales, y cada orbital solamente puede tener 2 electrones, uno hacia arriba y otro hacia abajo, o uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Ahora, estos orbitales, ¿cómo se llenan? Se llenan primero colocando los electrones hacia arriba y se regresa completando llenando hacia abajo. Entonces, esto hay que tenerlo también en cuenta, que se comienza llenando primero hacia arriba y se regresa llenando hacia abajo. Esto es importante, ¿verdad?, que lo tengan en mente, ¿verdad?, para poder hacer los ejercicios. Bueno, vamos ahora a hacer los ejercicios. Para eso necesito que pongan mucha atención. Vamos a resolver el primer ejercicio y vamos a encontrar los 4 números cuánticos. Voy a hacer el primero, que me dice que el ejercicio es 7s1. El primer número cuántico es la letra n, número cuántico principal. Y el número cuántico principal lo iba a determinar este número que está, ¿verdad?, acompañando a la letra. Entonces, en este caso, el número cuántico principal sería 7. Luego tenemos el segundo número cuántico, que es el secundario o azimutal, que está representado con la letra L. Ahora, ¿quién lo va a indicar? Pongan mucha atención, esta sería la letra S. La letra S nos va a indicar cuánto es el número cuántico secundario. Ahora, si ustedes lo recuerdan, en la tabla donde vimos el número cuántico secundario o azimutal,
decíamos que para S el valor de L iba a ser 0. Y lo voy a copiar aquí. ¿Sí? Cuando tengamos para encontrar el valor de L, si es S, va a ser 0. Si es P, va a ser 1. Si va a ser D, va a ser 2. Y si es F, va a ser 3. Entonces, por ende, como aquí la letra es S, entonces L va a ser 0. Luego vamos al magnético. El número magnético en este caso, como dijimos que S en el magnético, para S dijimos que iba a tener un orbital, para P dijimos que iba a tener 3, para F dijimos que iba a tener 5, para D, ¿verdad? Y para F íbamos que iba a tener 7. 1, 3, 5 y 7. Bueno, en este caso el magnético, como la letra es S, solo va a tener un orbital. ¿Sí? Es la primera que tenemos acá, que la letra es S, entonces solamente va a tener un orbital, que ese orbital va a ser 0. Va a ser 0. Ahora vamos a colocar la cantidad de electrones. ¿Quién nos va a determinar la cantidad de electrones? Pongan mucha atención. Este 1 que está en la parte como exponente nos va a indicar la cantidad de electrones. ¿Cuántos electrones hay? 1. Entonces, como lo dije anteriormente, primero los electrones se llenan hacia arriba y luego se llenan hacia abajo. En este caso, como solo hay un electrón, coloco 1. Un electrón. De esta manera estoy diciendo que el número cuántico magnético va a ser 0. ¿Por qué 0? Porque en este caso quedó en el número magnético 0. Ahora, el electrón, ¿cómo quedó? El electrón quedó hacia arriba. Sí, me refiero a este electrón. Este electrón quedó hacia arriba. Y como quedó hacia arriba, dijimos que lo que quedan hacia arriba va a ser positivo 1/2, que es el spin, ¿verdad? El cuarto número cuántico es el spin. En este caso, como el electrón quedó hacia arriba, es positivo 1/2. Vamos a hacer ahora el segundo ejercicio, que es 3P5. 3P5. Vamos a encontrar el primer número cuántico, que es el principal, se representa con la letra N. ¿Quién sería el principal? Sería el valor de 3, ¿verdad? Ya dijimos que el primer número sería el número cuántico principal, que nos indica el nivel de energía, en este caso el 3. Luego el valor de L. ¿Quién va a determinar el valor de L? Dijimos que la letra, ¿verdad? En este caso, como es la letra P, P nos va a decir cuánto es el valor de L. Aquí volviendo a la parte de aquí de arriba, jóvenes. ¿Dónde está P? P nos va a indicar cuánto. Nos va a indicar que P es el valor de 1, porque estamos diciendo que L va a ser 1. Entonces aquí, regresando, vamos a decir que el valor de L va a ser 1, porque ya lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Que para L el valor de P va a ser 1. Vamos ahora al magnético. Como el valor de L es 1, entonces vamos a poner desde. Para el magnético va a ser desde negativo L pasando por 0 hasta llegar a positivo L. Como en este caso el valor de L es 1, entonces vamos a comenzar desde negativo 1 pasando por 0 hasta llegar a positivo 1, porque en este caso es el valor de 1, negativo 1, 0 y 1. ¿Cuántos electrones vamos a ubicar en el magnético? Sí, si lo recordamos, quien nos indica la cantidad de electrones es este 5 que está el exponente. Nos indica la cantidad de electrones que vamos a ubicar. Bueno, ¿cuántos electrones vamos a ubicar? 5. Entonces, miren lo que voy a hacer ahorita. Voy a colocar los electrones hacia arriba y regreso completando hacia abajo. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Aquí recordemos que cada orbital solo puede tener 2 electrones, pero primero completamos primero hacia arriba y regresamos completando hacia abajo.
¿Dónde quedó el último electrón? El último electrón quedó aquí en el valor de 0, ¿sí? Que es este. Bueno, lo voy a colocar de otro color. Este último electrón que colocamos quedó hacia abajo. Como quedó hacia abajo, pero quedó en 0, entonces el número magnético va a ser 0, porque el último electrón quedó en el 0. Y como quedó hacia abajo, dijimos que el número cuántico del spin sería negativo 1/2, ¿verdad? Que nos está indicando que el electrón está hacia abajo, por lo tanto sería negativo 1/2, indicando que el electrón está girando a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto sería negativo 1/2 si queda hacia abajo. Vamos ahora a resolver otro ejercicio. 4 de 3. 4 de 3. ¿Quién sería el primer número cuántico principal? Sería el valor de 4, ¿sí? Porque en este caso el 4, el primer número, nos está indicando el número cuántico principal. ¿Quién sería el valor de L? El valor de L, quien nos lo va a determinar es la letra D. Bueno, volviendo a lo que tenemos aquí anteriormente, dijimos que para D iba a ser 2, ¿verdad? Que para D iba a ser 2 el valor de L. Entonces, en este caso, vamos a decir que L va a ser el valor de 2, jóvenes. Aquí ya lo tengo, ¿ven? ¿Sí? Lo están viendo en la pantalla, estoy marcando con una flecha que el valor de D va a ser 2 según L. Vamos ahora al magnético. En el magnético, como en este caso este número es 2, que significa que en el magnético vamos a comenzar desde negativo 2, negativo 1, 0, 1 hasta 2, porque recordemos que el magnético va a ser desde negativo L pasando por 0 hasta positivo L. Y como L para este ejercicio es el valor de 2, entonces vamos a comenzar desde negativo 2 hasta positivo 2. Ahora, ¿cuántos electrones voy a ubicar? ¿Quién me lo determina? Me lo determina este 3 que está aquí arriba. Esta es la cantidad de electrones que voy a ubicar en estos orbitales. Son 3. Entonces comienzo 1, 2, 3. ¿Sí? Son 3 electrones que ya ubiqué. Los otros 2 me van a quedar así vacíos, porque como solamente tengo que ubicar 3 electrones, me van a quedar esos 3 electrones. ¿Cuál sería el número cuántico magnético? Pues sería el valor de 0, porque ahí fue donde quedó el último electrón. Entonces el magnético sería 0. Y el electrón, como quedó hacia arriba, entonces el número cuántico del spin sería positivo 1/2. Porque quedó el electrón hacia arriba, ¿verdad? Vamos ahora a resolver un cuarto ejercicio. 5F2. Vamos a ver primero el número cuántico principal sería 5. El valor de L. Bueno, volviendo aquí, ¿verdad? Anteriormente, a lo que tengo aquí arriba. El valor de L, ¿quién lo determina? La letra F. Ya dijimos que F, jóvenes, lo voy a subrayar con color rojo. Dijimos que F iba a ser el valor de 3 para L, ¿sí? Entonces en este caso vamos a decir que el valor del número cuántico secundario o la L va a ser 3, porque el valor de F es 3 para L. Ahora, vamos con el tercer número cuántico. Como el valor de L es 3, entonces vamos a comenzar desde negativo 3 hasta positivo 3. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Ahora, ¿cuántos electrones voy a ubicar? Me dice el ejercicio que voy a ubicar 2 electrones, que son los exponentes que tengo ahí, el 2. Entonces coloco 2 electrones. 1, 2. Entonces, ¿cuánto sería el número magnético?
El número magnético sería negativo 2, porque ahí fue donde quedó el electrón, el último electrón. Sería negativo 2. Negativo 2. Ahora, como el electrón quedó hacia arriba, entonces va a ser positivo 1/2. 1/2, ¿verdad? Porque el electrón quedó ubicado hacia arriba. Vamos ahora a resolver otro ejercicio, jóvenes. 2p4. ¿Cuánto sería el valor del número cuántico principal? Sería 2. ¿Cuánto sería el valor de L? Si el valor de L, quien lo determina es el orbital P. Y para P, el valor de L es 1. Si lo recuerdan, vuelvo a regresar aquí en esto que tengo acá, jóvenes. Ahí. El valor de P va a ser, si es P, el valor de L va a ser 1, ¿verdad? Ahora, vamos con el magnético. Como el valor de L es 1, entonces vamos a comenzar desde negativo 1, 0 hasta 1. Ahora, ¿cuántos electrones vamos a ubicar? Vamos a ubicar 4. ¿Sí? Estos 4 que me está dando el ejercicio. Entonces comienzo 1, 2, 3. Me hace falta, entonces regreso 4. Entonces, ¿dónde quedó el último electrón? El último electrón quedó en el negativo 1. Por lo tanto, el número magnético sería negativo 1. Y como este último electrón quedó hacia abajo, este electrón, que es el último que colocamos, quedó hacia abajo, por lo tanto, el número cuántico del spin sería negativo 1/2. Por quedar, ¿verdad?, hacia abajo. Sería negativo 1/2. Vamos al último ejercicio. 6f12. El número cuántico principal sería 6. El valor de L, ¿cuánto sería? Si tenemos la letra F. F, voy a regresar acá, y si ustedes lo miran acá, ¿cuánto sería el valor de L si la letra es F? 3. Entonces ahí es 3. Entonces el valor de L va a ser 3 porque F para L va a ser 3. Luego vamos con el magnético. Como el valor de L es 3, entonces vamos a comenzar desde negativo 3 hasta positivo 3. Bueno, ahí lo tengo. Ahora, ¿cuántos electrones voy a ubicar? 12. ¿Dónde salen estos 12? Me dice aquí, ven que estos son 12 electrones que tengo que ubicar. Entonces voy a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ahora regreso. 8, 9, 10, 11, 12. ¿Dónde me quedó el último electrón? Me quedó en el 1. Entonces el número cuántico magnético va a ser positivo 1. Como el último electrón quedó hacia abajo, este último electrón quedó hacia abajo, ¿cuánto va a ser el spin? Negativo 1/2, ¿verdad? Como quedó hacia abajo, quedaría negativo 1/2. Bueno, espero que hayan podido entender, ¿verdad?, cómo calcular los 4 números magnéticos. Perdón, números cuánticos.